Pues muy buenos días a todo el público de Observatorio Ciudadano. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Está con nosotros el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, con quien vamos a platicar de muchos de los temas de relevancia en la agenda nacional. Felipe, muy buenos días, presidente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy agradecido por poder platicar con toda la gente de Observatorio Ciudadano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Oye, pues la agenda es importante, es relevante. Ahorita uno de los temas que se está debatiendo fuerte en el país, por ejemplo, es el hecho de que de último momento el Instituto Nacional Electoral decidiera negar el registro a México Libre. Nosotros hemos emitido una opinión sobre lo endeble de la resolución y algunos elementos que consideramos no se apegaron a estricto derecho, pero tú que conoces mucho mejor el tema, el caso, el expediente y que además eres abogado, ¿cómo ves la resolución del Instituto Nacional Electoral? Evidentemente una enorme injusticia, Luis Antonio, por varias razones, pero para decirlo muy brevemente y abrir mi explicación con algo muy breve, es una resolución que no está ni fundada ni motivada. ¿Por qué no está fundada? Porque el Instituto Nacional Electoral pretende fundar o pretende basarse en su decisión en algo que no está en la Constitución, en algo que no está en la ley electoral y que ellos llaman un criterio innovador, o sea, en otras palabras, una ocurrencia literalmente del último día del INE, que es establecer que lo que ellos llaman aportaciones de personas desconocidas, si rebasan el 5%, implica la cancelación del derecho de registro. ¿Por qué digo que es infundada? Porque, insisto, no existe eso en la Constitución, no está en la ley. Y lo que hacen es aplicar por analogía una sanción severísima, analogía a una disposición que se refiere a otra cosa, a la nulidad de una elección cuando hay un exceso de gastos. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque ya el Tribunal Electoral, interpretando la ley, que es a quien le toca interpretar la ley, ya ha dicho que en el establecimiento de sanciones en materia electoral, sea la nulidad de una elección, o sea la cancelación del registro de un partido, o la negativa a otorgar el registro a ciudadanos, en este caso 250,000 de ciudadanos, no pueden aplicarse sanciones por analogía o por mayoría de razón. En otras palabras, debe estar explícitamente previsto en la ley, y aplicar la ley, una sanción que no está explícitamente prevista, es un abuso que constituye una violación clara a los derechos políticos de los ciudadanos. Y ya para rematar este punto, llega a tal el ridículo de la resolución del INE, que incluso el consejero que la propone, Ciro Murayama, propone al Consejo del INE asumir este nuevo criterio, con todos los agravantes que he dicho, que no se puede aplicar, que es de última hora, y que se prohíbe aplicar por analogía, etcétera. Y entonces propone, ¿por qué no adoptamos este 5% como límite? A votar, lo ponen a votación y pierde el criterio, pierde 7 contra 4, o sea, la mayoría del INE dijo no a ese criterio porque es absurdo, porque es ilegal, etcétera. Y aún así basan su resolución en un criterio que ni siquiera existe. Y además que implica un cambio de reglas, ¿no? Yo decía en algún mensaje que es como si alguien, tú metes un gol, ¿no? México Libre mete un gol a la esquina, ¿no? Arriba o abajo de la portería, fuerte, raso y colocado, digamos, como decían los cánones al tirar. Y el gol entra por una esquina, sea por abajo, abajo en el poste, o allá, como decía algún cronista de fútbol, donde las águilas se atreven, ¿no? Donde las arañas hacen su nido. Donde las arañas hacen su nido, perdón, tienes razón. Y entonces estamos festejando, ya llega el árbitro y ya metido el gol dice, pues sí, parece que sí con los criterios viejos, pero en mi opinión la portería está muy grande. Oye, pero es lo que dice el reglamento de la FIFA, ¿no? La portería debe medir, pues no sé, 11 metros, 9, no sé cuánto mida una portería.
Pero el árbitro, en lugar de aplicar la ley, de aplicar el reglamento, se lo inventa y dice, no, a mi gusto la portería debe ser más chiquita. La portería debe tener 4 metros de ancho, ¿no? O 5 metros. Y entonces pone portería más chiquita. ¿Dónde dices que pasó el balón allá? No, pues entonces, bajo mis nuevas reglas, ya no fue gol, fue saque de banda. Pues no marche, la verdad es que ese cambio de reglas de última hora es totalmente violatorio de los derechos políticos, no míos o de Margarita, de los derechos políticos de cientos de miles de ciudadanos, más de 250,000 de mexicanos, que nos decidimos organizar un partido político. Es un atropello que carece de fundamento, ¿no? Y porque, por cierto, el argumento de uno de los consejeros, Ciro Murayama, es que nosotros somos los árbitros, y somos árbitros muy estrictos. Pues eso no se lo reprocho, la verdad, se los exijo, pero sean estrictos aplicando el reglamento, aplicando la ley y no inventándosela a última hora, porque además ese criterio solo se lo aplican a México Libre, ¿no? En ningún otro partido, en ningún proceso de registro han hecho esa consideración. Entonces, no tiene fundamento. Y segundo, no está motivado. ¿Qué significa en la ley que algo esté motivado? Que haya un hecho probado que motive, es decir, que mueva el supuesto jurídico de la ley. Que haya hechos que aplicadas a la ley produzcan consecuencias jurídicas. ¿Por qué no está motivado? Porque lo que argumentan es que había estos, lo que llaman recursos provenientes de personas desconocidas. Eso es falso, absolutamente falso. ¿Por qué razón? Porque todos los donativos que recibimos son hechos por personas absolutamente conocidas y así lo manifestamos al INE. Por cierto, un detalle, de todas las organizaciones que piden registro, México Libre es la única prácticamente que reporta donantes reales de dinero, es decir, donativos que sí se hicieron, algo así como 15, 16 millones de pesos. Todas las demás reportan básicamente puros donativos en especie, ¿no? Alguien que supuestamente organizó una asamblea y donó el costo de la asamblea, pero no reporta la entrada de dinero. Nosotros fuimos absolutamente transparentes, todos nuestros donantes están identificados y tienen el tema de que es absolutamente transparente nuestro esfuerzo de recaudación, que no fue fácil. ¿Dónde está el debate? Y lo reconoce el propio consejero Ciro Murayama en la sesión del Consejo. En la aplicación CLIP, que no es otra cosa que en el pago o las contribuciones que nos dieron con tarjeta de crédito. Y Luis, esa es la regla ya en la vida diaria. A ver, ¿quién de los que están viéndonos o oyéndonos trae chequera en la bolsa? Por favor, ya no se usa el cheque. Afortunadamente hoy, y esa debe ser la tendencia que debe apoyarse, es a la bancarización, ni siquiera al uso de dinero en efectivo, ¿no? Es a transferencias electrónicas, digamos, tradicionales, las que haces desde tu banco a la cuenta de otro, o transferencias electrónicas que se hacen a través de plásticos o tarjetas de crédito. Y ojalá un día brinquemos a transferencias electrónicas que se hagan de teléfono a teléfono. Eso no implica, por cierto, paréntesis, en lugar de gastarse una millonada o miles de millones, creo que 4,000 millones de pesos que se va a gastar el gobierno en hacer los llamados bancos del bienestar, para repartir dinero, claramente con propósitos electorales, bueno, será materia de otra discusión, lo que debe apoyar es la bancarización a través de los teléfonos celulares, que ya todo el mundo tiene, a la gente más pobre, y qué bueno que los tenga. Si bancarizamos como se ha hecho en India o en China, de manera que todo el mundo puede hacer transacciones con su teléfono celular, no necesitas construir una costosísima y absolutamente obsoleta sucursal bancaria, sino que las transferencias que les lleguen de cualquier programa de desarrollo social le pueden servir a la gente para comprar y vender, en fin, esa es otra historia. Pero el hecho es que las transferencias, los donativos que recibimos a través de CLIC, es decir, a través de tarjeta de crédito o débito, no nos lo quieren reconocer. ¿Por qué digo que es una mentira? Porque nosotros desde el primer momento aportamos al INE el nombre del donante, la copia de su credencial de lector, la carta bajo protesta de decir verdad diciendo yo soy el donante y mi cuenta es la que viene en este recibo. Claro, los recibos que aporta, así como cuando tú vas a un restaurante y te dan el recibo de la tarjeta de crédito, los que aporta CLIC solo marcan los últimos 4 dígitos de la tarjeta, lo demás está tachado.
¿Por qué razón? Por razones de seguridad. Porque si das toda la tarjeta de crédito completa, te pueden hacer un fraude, ¿no? Pueden estar incluso las tarjetas que traen el código de seguridad como el American Express, que lo traen de un mismo lado, si tú sacas la foto de eso, te pueden hacer un fraude en cualquier momento. Es el fraude más común que hay, por eso hacen bien en ocultar varios de los números de la tarjeta de crédito. Eso además está por ley, es decir, hay una normatividad bancaria específica en el uso de tarjetas de crédito que impone la Comisión Nacional Bancaria para que se testen, para que se cubran esos números, de tal manera que no es capricho ni de Clip ni de México Libre. Ahora, eso hace que sea no identificable la cuenta del donador. También es falso de toda falsedad. Por supuesto que con esos 4 dígitos y con el nombre que proporcionamos, se puede identificar y rastrear fácilmente la cuenta a través de lo que son las facultades del INE para superar el secreto bancario. Facultades que, por cierto, nosotros no tenemos. Es decir, si el INE, por ejemplo, una aportación de 5,000 pesos, que más o menos son de ese tamaño, 10,000 por ahí en promedio, de, digamos, Luis Antonio García, México Libre, con la tarjeta de crédito que termina en 1, 2, 3, 4, que yo ya di la copia de tu credencial, tu firma, tu carta, tu domicilio, tu teléfono, tu correo electrónico, por si el INE tenía dudas, te podían haber hablado, te podían haber escrito, te podían haber visitado. Si todavía tuvieran duda, pueden pedirle al banco algo que yo no puedo, que es, dime si esta terminación de cuenta pertenece a este señor García. Y lo hicieron varias veces. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, del caso Monex? Sí. ¿O te acuerdas de la pérdida, la discusión sobre el registro del Partido Verde? Hicieron todo eso, rastrearon todas las cuentas que pudieron, hasta el Facebook en Irlanda, o sea, y hoy, ¿por qué no rastrean una sola cuenta de esas de Clip? Porque la verdad nos quieren dar en la torre, man, a la mala. Entonces, bueno, en resumen, no tiene fundamento porque ese criterio de 5% no es válido, no existe. Ya hay jurisprudencia, además, repetida en el tribunal diciendo que no basta, incluso para anular una elección, no basta que haya exceso en los gastos, sino que sea determinante en el resultado, que el resultado esté muy apretado, que haya dolo. De hecho, el propio INE había dicho al multarnos sobre este tema que no había dolo. ¿Sí me explico? Que fue un error de buena fe. De hecho, siempre lo reportaron como errores y omisiones. No es cierto que nos hayan prohibido usar Clip. Lo estamos usando desde mayo del 2019 y solo hasta agosto 21 de este año, 8 días antes de su resolución de cancelar el registro, dijeron que estaba mal, pero dijeron, esta es una falta que no es dolosa, o sea, que no es intencional, es una falta procedimental y ya. Entonces, este cambio de última hora, ese criterio, pues sí, fue francamente injusto. La verdad, yo creo que sí nos cancelaron el registro sin fundamento y sin motivo y, como se dice en ranchero, pues a la mala, ¿no? Es decir, resumiendo un poco lo que decías, el INE cuenta con facultades de fiscalización que no ejerció, que el INE decide no ejercer. Así es, que además no necesitaba, porque nosotros le dijimos, es fulano de tal, aquí está la copia de su credencial, aquí está su firma, aquí están sus datos. Ahora, ¿tienes duda? Exacto, no usó las facultades de fiscalización en caso de que hubiera duda. Porque incluso, perdón, si realmente fuera falso lo que ustedes entregaron, no sería solamente el tema de un registro no identificado, sería un delito de fraude el que ustedes hubieran entregado papelería, documentación, copias del INE, claro, bajo protesta de decir verdad, de alguien que no hubiera hecho esa transferencia. Es decir, si el INE tuviera la duda de que esto es real, tendría la obligación de investigarlo también para darle certeza a la propia conducta de una asociación que pretende ser partido político. Y al investigarlo pudo haber tenido una conclusión completamente clara. Sí, ellos saben que son reales. Lo que nos dolió mucho, Luis, es que dijeron, el propio presidente del Consejo, que eran de personas desconocidas, de orígenes obscuros, opacos, y que qué van a hacer, y que... O sea, ¿estás insinuando que somos delincuentes o qué? Si tú tienes los nombres, hay algo que no se ha dicho bien, Luis Antonio. Desde el día que nos ponen una multa el 21 de agosto, inmediatamente dijimos, no puede ser, ya protestamos la multa, pero bueno, los propios donantes que se fueron enterando porque les avisamos que había ese problema, nos dieron copias de la tarjeta de crédito completa. Entonces, antes de la resolución del INE, cada consejero, empezando por Lorenzo Córdoba, consejero presidente, tenía ya la copia de la tarjeta de crédito completa. O sea, ponle que estamos discutiendo la multa.
por una conducta que el propio INE ya calificó que no fue dolosa, que fue de descuido, digamos. No estamos de acuerdo, pero dejámoslo así. Pero además, ellos ya tenían a la hora de votar todas las tarjetas de crédito, no todas, porque hay gente que no la quiso dar, por supuesto, pues, con toda razón tuvo miedo que esos papeles anden en manos de veto a saber quién, pero tenían todos los datos, cómo dicen que son personas no identificadas, una injusticia palmaria que además no habían cometido con ningún otro partido político en toda la historia del INE, nunca habían sido, ya no digamos estrictos, porque digo, no me enoja lo estricto, tan gachos, tan tramposos, inventando falsedades, la falsedad es que su acusación es que son personas no reconocidas o no identificadas, eso es falso, e inventando leyes o normas o criterios que tampoco existen, porque, insisto, el criterio del 5% ni es válido y además ni siquiera existió porque el propio INE lo rechazó en la propia sesión del 4 de septiembre. Y bueno, todo esto da elementos para que México Libre impugne ante el tribunal. Ustedes ya hicieron la impugnación. Sí, ya la hicimos. Y además, yo creo que bastante bien, fue una impugnación muy sólida. Fíjate que se ha comentado por muchas personas, muchos juristas. Hoy saca un artículo Carbonell. Nava Gomar, lo leí también. El Salvador Nava, excelente artículo hace un par de días. En fin, Jorge, ahorita me acuerdo el nombre de otra persona vaya, ha habido unos artículos extraordinarios que ya viendo la resolución dicen, no hay manera que se sustente, fue una arbitrariedad. Ahora, la otra parte de la arbitrariedad, Luis, es que hay el voto de 2 consejeros, que yo no sé si los presionaron o no, pero su voto es simple y sencillamente ininteligible. Es decir, hay una consejera que dice, bueno, yo ayer voté a favor en la comisión en el dictamen que da el registro, pero me entero hoy que hay una protesta y una queja. No sé qué dice la protesta. No sé si procede o no procede. No hemos investigado, pero pues por si las dudas yo voto en contra. ¿Cómo? Es al revés. Es al revés. Es decir, tú votas, tu deber como miembro del consejo es si el que está solicitando durante año y medio cumplió los requisitos de ayer mismo lo constataste, tú vota por lo que sí sabes y sí sabes que sí cumplió los requisitos. Sobre eso votas y das en el límite, que el límite, además el INE se lo pasó 2 veces porque debió habernos dado el registro el 1 de julio, luego lo pasó el 1 de septiembre, luego al 4 de septiembre. Si ya pasó el tiempo para eso, en el tiempo que tenía el INE para resolver, resuelve conforme a derecho de lo que sí sabes. Y de lo que no, pues no resuelves, es simplemente, pero de lo que sí sabes es que sí habíamos cumplido. En otras palabras, nosotros cumplimos, los ciudadanos cumplieron, el INE no cumplió. Nada más para traducírselo al público. Es como si un juez dijera, todos los elementos que conozco me indican que eres inocente, pero hay un elemento que no he leído y por si las dudas te declaro culpable y te... Esto es excelente. Esa es la perfecta explicación de lo que nos pasó, porque efectivamente se viola nuestra presunción de inocencia. Mientras no conozcas y resuelvas aquello, tienes que presumir que yo soy inocente. Es un excelente ejemplo, Luis Antonio, es decir, yo al señor, por lo que sé, es inocente. Pero como alguien lo anda acusando por ahí, y como no sé, entonces lo declaro culpable. No, viola mi presunción de inocencia, de debido proceso legal. Vaya, es un asalto en despoblados. Ese cambio de voto, yo no sé qué hizo que los magistrados, consejeros, pues cambiaran tan arbitrariamente una decisión así, porque es arbitrario. Vaya, no hay quien sostenga verdaderamente la decisión del INE en este punto, ¿no? Yo tengo cierta hipótesis, presidente, y la comparto contigo. No sé si hubo presiones directas a los consejeros, pero sí hubo una presión de todo el aparato de comunicación del Estado mexicano actual para exigirle a los consejeros no entregar registro a México Libre, no bajo la valoración de si se cumplían o no los requisitos. Si uno leía a cualquiera de las figuras cercanas al gobierno actual, sino bajo la valoración que ellos tienen de que no les agradó tu gobierno y por tanto un partido ligado a tu persona no tendría el derecho a competir en el sistema
democrático mexicano. Literalmente así lo planteaban, o Sí, sea, porque el argumento, y bueno, y si había lugar a dudas, sale el propio presidente al día siguiente a explicar en razones ideológicas, no jurídicas, en justificaciones aberrantes, con toda razón, que él atribuye como históricas, pero totalmente contrarias a derecho, el que se nos niegue el registro. Y eso, pues es todavía más preocupante porque si hay un ambiente provocado por el Estado, delirante, para cerrarnos nuestros derechos políticos, insisto, no a Margarita o a mí, sino a cientos de miles de ciudadanos que contribuyeron a este esfuerzo notable por llegar al registro de México Libre. Y pues yo comentaba el otro día que es como en las películas de terror donde hay asesinos seriales, ¿no? Seriales, que siempre al día siguiente le confían o le comentan a alguien sus propios crímenes, ¿no? De esos de que matan a alguien y siempre no se aguantan y se lo cuentan al amigo, al vecino, a la novia, etcétera, ¿no? Pues aquí también parece, ¿no? Todos tenemos esa sospecha y al día siguiente, horas después literalmente, en el video que fue grabado allá en, no recuerdo cómo se llama ese lugar, hasta la chingada lo grabaron. no, no hasta, pero creo que en el rancho ese, este, pues sale el propio presidente a festejar y a argumentar y a lapidar y a burlarse, algo que es impropio, ya impropio para un ciudadano que falta el respeto a otro, ya déjate un presidente de la República para un gobernado, ¿no? Entonces estas confesiones me recuerdan eso, además, ese tipo de videos, pues son en sí mismas una presión, Luis, porque imagínate que yo creo que los magistrados del tribunal entienden perfectamente lo infundado y la falta de motivación, lo ilegal que es este fallo. Oye, pero teniendo la presión del presidente diciendo que es un fraude, que es por una razón histórica, es justo lo que alegaba, por cierto, su colaborador Manuel Bartlett para el fraude de Chihuahua 86, el fraude patriótico, ¿no? No, no es por razones legales, es por razones históricas, los conservadores. Y si el propio presidente está invocando la negativa patriótica del Registro de México Libre, pues por supuesto que hay una presión indebida, ilegal, abrumadora a través de los medios en contra de las instituciones, ahora en contra del tribunal, pero por supuesto que debe haber pesado en el ánimo de algunos consejeros del INE y habrá que ver si incluso personalmente recibieron algún tipo de presión. En cualquier caso, yo sé que no soy monedita de oro, como dice la canción, y para caerle bien a todos, y seguramente a mucha gente le caigo mal, a otra gente le caigo bien, hay pocos con los que puede haber neutralidad quizá, pero no es un asunto contra mí. Si se consume este atropello, todos están atrás de mí, todos, no se va a salvar nadie, ni siquiera los más rancios apoyadores del presidente. El día que le cambie su humor, que desgraciadamente cambia cada vez más seguido, eso es preocupante también, pues va a ser un régimen, o ya está haciendo en algunos gestos, totalmente autoritario, lo cual es una pésima noticia para México. Que incluso quiere expulsar a los críticos del país, ¿no? Pero además, sin salirme todavía del tema del tribunal, me preocupa a mí algo, presidente, y es un antecedente que tenemos. Recordarás tú cuando el tribunal falla a favor de sostener el resultado de la elección de Puebla, donde había triunfado Marta Erika Alonso, que en paz descanse. Todas las presiones que enfrentó la presidenta del tribunal, Yanino Talora, que la llevaron a todas luces a renunciar. Me preocupan esas presiones de nuevo hacia el tribunal en una resolución que, como bien dices, no tiene que ver solamente con México Libre, sino tiene que ver con la existencia o no del derecho a asociación de los mexicanos, con la existencia o no de un Estado democrático y de la capacidad de dirimir en las urnas, como debe de ser, los diferentes proyectos que pretendan encabezar al país. Sí, totalmente. Lo que está en juego es el Estado de Derecho. Lo que está en juego es democracia con Estado de Derecho y respeto a las reglas preestablecidas, o autoritarismo con aplicación caprichosa de la legalidad, con cambio de reglas de última hora.
por presión de la autoridad. Así de grave es lo que viene. Entonces, yo espero y creo que puedo esperar, puedo confiar en que en el tribunal los magistrados estarán bien conscientes de su responsabilidad histórica. Por supuesto que llamamos, y yo invito a que todos llamemos a que el gobierno, el presidente, saque las manos de este proceso de registro de México libre, que deje que las instituciones funcionen, que deje a los magistrados y a los propios consejeros del INE en paz. Debo decir que incluso ha habido consejeros que ellos mismos han insistido que no han recibido ninguna presión, y les creo, pero no he podido saber de lo de todos. Pero el hecho de que ya haya este ambiente de linchamiento hacia mí y a todo lo que tenga que ver con algo mío, incluso el partido político en cuya creación estoy participando, ya es una presión ilegal, ya es una presión indebida, ya es una intervención antidemocrática del presidente en el proceso. Pero lo que está en juego es dictadura o no dictadura, autocracia o democracia. Y hablando de Estado de Derecho, presidente, ¿qué se necesita, tú que además eres abogado, para juzgar a un expresidente de la República? Bueno, ese es el otro tema que está en juego, ¿no? Hay varias, esta petición que hace el presidente es totalmente violatoria de garantías individuales mías, de otros expresidentes y creo que de muchos ciudadanos. Sin decirlas en orden, ¿no? Primero, la presunción de inocencia. En el escrito que hace el presidente hace una serie de acusaciones gravísimas de delitos que no cometí yo y que no creo que hayan cometido otros presidentes, pero en cualquier caso su deber es sostener, presumir, asumir que somos inocentes. No nos puede acusar así, de esa manera. Esto no puede quedar impune, Luis Antonio. Es decir, es realmente una violación flagrante que desde el poder, desde el representante del Estado mexicano, haga afirmaciones de delitos cometidos por otras personas, quienes quiera que sean, porque rompe el principio de presunción de inocencia, desde ya. Segundo, rompe el principio o la garantía constitucional de debido proceso legal. ¿Por qué razón? Porque el debido proceso legal es que si tiene pruebas, las presente, y que el fiscal general las ordene y las valore, las procese, las constate, y si considera que pueden ser materia de delito, si considera que son imputables una responsabilidad directa, actuar frente a un juez. Pero además en un proceso que debe ser confidencial, tanto por la protección de derechos personales, la presunción de inocencia, como por la eficacia del proceso. Al acusar públicamente, viola totalmente la garantía del debido proceso legal. Viola también otra garantía constitucional de que tiene que ser esto decidido por fiscal, en este caso ya un fiscal general independiente. Hay una aberración jurídica, política, en una de las mañaneras del presidente hace unos días, Luis Antonio, cuando dijo, no es bueno que esto lo vea el fiscal, mejor que lo vea el pueblo. Es el rompimiento, la orden de romper el orden constitucional que establece, no, esto lo lleva el fiscal en esta materia. Pues es que en la práctica eso está ocurriendo. El fiscal, en este caso Gers Manero, tiene incluso más autoridad que el presidente en la materia de configuración de carpetas de investigación. Y esto tiene que ser llevado por el fiscal, no por el presidente ni por su consejero jurídico. Viola también en consecuencia otro principio constitucional que es una garantía de que los casos deben ser llevados por tribunales independientes, porque al hacer un caso mediático del juicio de expresidentes como lo está haciendo ya, está ejerciendo una presión indebida, tanto contra el fiscal, como contra los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ya está haciendo, imagínate la presión abrumadora mediática de un presidente que ya nos ha condenado. Para él nosotros ya somos culpables, ¿no? Entonces, es una violación de una serie de derechos. Otra, los artículos 14 y 16 constitucionales establecen que nadie, fíjate nomás lo que dice la Constitución, que es bella, nadie puede ser molestado, ya no digamos acusado, ¿no? Nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en sus bienes, en sus posesiones. Entonces esta acusación tramposa, alevosa del presidente, viola también, no solo provoca actos de molestia, sino de disturbio, atenta contra mi dignidad, contra mi reputación,
contra mi familia, contra el deber del Estado, suscrito en varias convenciones internacionales, de salvaguardar el honor y la dignidad de cualquier ciudadano, que es una expresión pública de la presunción de inocencia. Es realmente un atropello. Yo decía también, y mi reflexión es esa, que el presidente está confundiendo la República con un coliseo romano. No, tardó miles de años la justicia en evolucionar del circo en el cual el César, el Nerón de la época o quien sea, le pide al populus que levante el pulgar para si salva la vida o que baje el pulgar por si condena a alguien en la arena. Decidir la justicia así a mano alzada es un retroceso de miles de años para la justicia y representa ya no solo una amenaza al Estado de Derecho, es realmente la declaratoria de un estado de barbarie, el organizar estos linchamientos públicos a mansalva, a la gandalle del presidente contra mí y otros colegas, ¿no? Como yo le digo, si tiene pruebas contra mí, una sola, que sean judicializables, que vaya y le entregue al fiscal y no necesita, no hay consulta que valga, no necesita la consulta de nadie. Pero si soy inocente, y la inocencia se debe presumir, se debe sostener hasta que se demuestre lo contrario, no hay consulta que valga, Luis Antonio, porque sería ridículo que la gente votara con una pregunta como esa, ¿no? Ahora, ya también otros detalles. Se dijo que iba a esperar a que se levantaran firmas. No levantaron las firmas. Se las inventaron sobre las rodillas, las falsificaron, eso lo aseguro. Y yo reto al presidente, o al Senado, a que entregue a los funcionarios del INE esas supuestas firmas para que vayan a verificar cuántos son reales y cuántas son falsas, como hicieron con nosotros a la hora de crear los partidos políticos. Eso se puede hacer. Y la verdad, estar falsificando una voluntad ciudadana es realmente, ahí sí puede ser una materia de delito que están cometiendo ellos, ¿no? Aparte, pues una gran mentira de él mismo, porque dijo, si la gente lo pide, bueno, pues ahora resulta que la gente no lo pidió, no juntó las firmas, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy preocupante, porque otra vez, si permitimos que esto pase violando mis garantías y las de otros expresidentes, ningún mexicano va a estar a salvo, Luis Antonio. Yo sé que soy el villano favorito del presidente, trae un, no sé, una obsesión conmigo, un trauma, no ha superado la derrota que sufrió en el 2006, lo que sea. Pero después de mí, podrán hacer este linchamiento público contra cualquier mujer, contra cualquier hombre, de cualquier signo político, de cualquier raza, incluso con sus propios seguidores, porque la historia de las guillotinas es así, ¿no? Hasta sus inventores fueron finalmente, tarde o temprano, a caer en esto. Y como está ocurriendo con Correa o Evo Morales, estas decisiones o esas leyes caprichosas ad hominem, luego pasa el tiempo y hasta se vuelven contra de ellos, ¿no? Así es. Así es, y es muy delicado ese tema que desde el Estado se pretenda jugar con algo así. Por eso yo te preguntaba qué se requiere para juzgar a un expresidente, porque como bien afirmas, entiendo que lo único que se requiere son pruebas y voluntad política. Sí, es Quiere decir, decir que alguna de las dos no tiene Andrés Manuel, o no cuenta con pruebas, o no tiene voluntad política para hacer justicia en caso de que tuviera pruebas de que alguien, quien fuera, hubiera cometido algún delito. Y entonces se escuda en una supuesta voluntad ciudadana para algo que no puede lograr por la vía de lo que él juró que fue cumplir y hacer cumplir las leyes que rigen el país. exactamente. El presidente está rompiendo abiertamente el Estado de Derecho. Está quebrantando la Constitución, algo gravísimo, y además poniendo en riesgo la vida de personas y familias, como es las nuestras, la verdad, porque está promoviendo un linchamiento público, una verdadera persecución política que está peor que en los tiempos de el PRI de los 60, bueno, de los 70 y 80, que fue el que me tocó conocer. Ni el PRI se había atrevido a tanto en aquella época. Bueno, incluso yo hice un video hace unos días sobre estos temas y parte de lo que comentaba es que pese a haber sido un adversario muy fuerte de tu gobierno nunca persiguió a Andrés Manuel López Obrador, incluso, me atrevo a decirlo y lo dije en el video, creo que se excedieron en ser complacientes al aceptar que en 2009 apareciera en toda la propaganda electoral sin ser candidato, lo que evidentemente constituyó por años actos anticipados de campaña. Sé que no era materia de definir de tu gobierno, sino de los órganos autónomos, pero me refiero, nunca hubo desde el Estado
una persecución a Andrés Manuel, prueba de ello que hoy es presidente de la República, ¿no? Efectivamente, y siempre hubo de mi parte como presidente una actitud de respeto y de tolerancia por lo menos llevada hasta el límite, la verdad, porque nunca hubo un intento de siquiera hostigarlo, silenciarlo, criticarlo, en fin, fue realmente un comportamiento republicano, democrático, tolerante, en el cual yo creo, y que debe ser la actitud de un presidente de la República frente a sus más acérrimos adversarios. Y por supuesto que aquí lo que hay es todo lo contrario, ¿no? Hay intolerancia, cerrazón, persecución política, linchamiento mediático y vaya, hasta burla y sorna, que hablan realmente de un estado pues, preocupante en el ánimo del presidente, ¿no? Oye, Preocupante no solo para mí, sino para el Estado mexicano en general. así es. Y hablando también de esta parte del uso mediático y faccioso del aparato de procuración de justicia, este, responsabilizan al presidente, expresidente Felipe Calderón, de complicidad con supuestas conductas delictivas de Genaro García Luna. ¿Qué significa estas acusaciones cuando, por ejemplo, en México, yo hasta donde conozco y he podido investigar, no hay un solo proceso abierto contra el propio Genaro García Luna en nuestro país? Y se asume de Efectivamente. facto que en Estados Unidos la simple existencia de una acusación ya es prueba de culpabilidad, de nuevo pasando por encima de la presunción de inocencia, y en automático se traspola a que si Genaro García Luna fuera culpable, Felipe Calderón sería culpable. ¿Qué respondes a estos temas? Pues nuevamente es una violación de todas las garantías constitucionales que he mencionado, ¿no? Empezando por la presunción de inocencia contra el propio García Luna, es decir, si aquí ni siquiera hay un juicio contra él, ¿no? Y se le da por hecho que es un criminal, independientemente de lo que resulte del juicio en Estados Unidos, pues es una violación de la presunción de inocencia, pero lo que ya es en exceso es que además ahora la traslade a mí el presidente de la República está violando las garantías individuales de cualquiera y la mía, ¿no? Presunción de inocencia, debido proceso legal, autonomía de la fiscalía para investigar la presunción de delitos, ser juzgado por tribunales independientes. Hay otra cosa que, por cierto, es un término que argumentó en algún fallo célebre el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que es el efecto corruptor en la justicia de que se publicite o se manipule mediáticamente un hecho sin que haya todavía juicio. Y lo que está haciendo el presidente pues es precisamente eso, no hay un efecto corruptor sobre la justicia que es totalmente injusto, independientemente de lo que resulta en el caso de García Luna. Yo con la información que tuve en ese tiempo, Genaro era un funcionario que venía del CISEN, que gozaba de reputación en el gobierno y fuera del gobierno entre organismos de la sociedad civil, algunos de los cuales incluso me lo recomendaron fuertemente, que era aceptado y trabajaba en conjunto no solo con las agencias mexicanas, sino con las agencias norteamericanas durante mucho tiempo y las de otros países, el MI6 inglés y otras, en fin. Y con los elementos que tuve, le di esa responsabilidad, pero no era además un funcionario que trabajara solo, ni la estrategia del gobierno dependía de él, era un equipo integrado por Fuerzas Armadas, Marina, Defensa, por Procuraduría, por CISEN, que en conjunto, Luis Antonio, hicimos la mayor captura de criminales más buscados en México, la mayor captura de drogas en México, no recuerdo las cifras, pero creo que está entre los récords del mundo de comisos de 20 y tantas toneladas de cocaína en Manzanillo, que es el mayor decomiso de cocaína en el mundo en un solo evento, y el mayor decomiso de dinero en efectivo en un solo evento, como el caso del chino Xi Jinping, de tal manera que queda constancia de un compromiso indubitable por la legalidad, por la seguridad y en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Se me podrá criticar de eso, se me ha criticado mucho, hay quien piensa que yo estaba equivocado en eso, en fin, en términos generales yo creo que es lo que se debe hacer, combatir al crimen y que también crear y fortalecer instituciones, ¿no? Pero en esas circunstancias fue en las que operamos, ¿no? En fin, pero el hecho de no tener ni siquiera un proceso y ya da por descontada la culpabilidad de alguien es realmente algo, otra vez,
abusivo y violatorio de garantías individuales. Así es, pero además, como tú decías, fíjate que tuve un debate hace tiempo con uno de los comunicadores pro gobierno y me decía que le resultaba increíble que tú no pudieras ver la complicidad de García Luna con el crimen organizado. Y le dije, bueno, en aquel momento García Luna tenía las más altas credenciales y accesos hacia la CIA, el FBI, la DEA, la Mossad y agencias internacionales de primer nivel, que teóricamente entonces tampoco vieron dicha complicidad, ¿no? Al menos en ese momento. Sí Si es, hubiera pruebas supervinientes, podrán estar ahí si es que existen. Pero en pero ese además, momento, además en el caso de García Luna, muchos de los elementos acusatorios que tiene, por lo que yo he leído en la prensa, tienen que ver con hechos más recientes. Concretamente, la acusación que en el juicio del Chapo le hizo el rey Zambada, Reinaldo Zambada, a quien por cierto mi gobierno capturó, ¿no? O sea, tan absolutamente hay nada que ver en eso por parte mía de mi gobierno en general o en lo personal, que pues nosotros lo capturamos y los entregamos, lo mismo la Barbie y el Grande y todos que ahora sí, si hubiera el mínimo de complicidad, ¿tú crees que los íbamos a capturar o enviar a Estados Unidos? Esto es ridículo, ¿no? Además, por supuesto que los incentivos en la justicia a, a ganar perdón de años de cárcel, etcétera, por ser acusando a quien realmente interesa a los fiscales. Pero vaya, en aquel momento no había definitivamente información constatable, judicializable. Había siempre, y siempre, yo estoy seguro que hoy las hay, entre dependencias, entre el ejército y seguridad pública, marina, se cruzan esas cosas, pero tú lo que tienes que exigir, dame evidencias, dame pruebas constatables, ¿no? Y no las había entonces. Me dice que con la información que ahora hay, oye, pues si hay un fiscal en Estados Unidos que acusa a un funcionario, pues evidentemente es una información distinta de la que había en 2006 y años subsecuentes, pero efectivamente Genaro era un funcionario que trabajaba en una coordinación estrechísima con agencias que no se toman a la ligera la revisión de antecedentes y el propio comportamiento de sus contrapartes en ninguna parte del mundo. Las agencias de seguridad, de combate al crimen, de narcotráfico de Estados Unidos, Inglaterra, Israel, el propio Mossad, en fin, de todas partes, no había señalamientos que pesaran de manera, digamos, grave, fundada contra él. De hecho, la interlocución con los embajadores, con los propios presidentes, pues era en ese mismo sentido, ¿no? De confianza. tuvo incluso bajo su mando operativo al menos el presupuesto de la iniciativa Mérida, ¿no? Bueno, varias cosas. Y no era el mando operativo de Genaro, la iniciativa Mérida se manejaba en relaciones exteriores y era para fortalecimiento institucional y también para proveer de capacidad de fuego a las Fuerzas Armadas y capacidad de inteligencia a todas las dependencias, ¿no? Lo controlaba Cancillería, pero vaya, la colaboración como Estados con Estados Unidos en materia de seguridad, yo creo que nunca tuvo el nivel que alcanzó en mi gobierno, ¿eh? De gran colaboración, de gran confianza, me atrevo a decir también que de gran eficacia, y desafortunadamente yo creo que eso no sigue. Hoy en las noticias se comenta un reclamo que hace el presidente Trump al gobierno de México por no estar haciendo lo suficiente o por estar bajado la guardia, en otras palabras, en materia de combate al narcotráfico. Dice que los decomisos, por ejemplo, son ridículamente bajos, es una expresión, o muy bajos, es una de las expresiones que utilizan, lo cual es cierto, y creo que es un reflejo de la política de gobierno ahora, que es, pues que se tradujo en aquel eslogan de campaña que todavía fue de gobierno un tiempo, que es de abrazos y no balazos, ¿no? Es decir, de tolerancia hacia los grupos de crimen organizado que han respondido no reduciendo la violencia, sino incrementándola, porque estamos asistiendo al mayor número de homicidios en la historia moderna de México, y no dándole su lugar a la sociedad y al gobierno, sino ocupando los espacios de control territorial que el gobierno pues prácticamente está en la práctica dejándolos en sus manos, ¿no? Tú fuiste jefe del Estado mexicano. Déjame plantearte una pregunta que yo he hecho públicamente, pero que nadie como tú conoce a fondo cómo se maneja, y permíteme contextualizarla. La mamá del Chapo Guzmán, evidentemente por quien es su hijo,
seguramente es una mujer que viaja custodiada por muchas personas para garantizar su seguridad. Me parecería poco probable que estas personas sean contratadas en agencias oficiales de seguridad pública. Tiendo a suponer que es probable que gente de la propia empresa criminal, de su hijo y de sus nietos, se encarguen del resguardo de la señora. ¿Puede el jefe del Estado mexicano casualmente encontrarse en el camino con una persona que seguramente iba custodiada por un comando armado de gente que se supone que persigue el Estado mexicano y bajarse a saludarla a una camioneta sin que ello presuma un pacto al menos de impunidad? Mira, no quisiera yo hacer una especulación así de elaborada. Obviamente hay muchas afirmaciones que son sensatas en lo que dice. Yo no quisiera especular ese grado. ¿Saluda a la señora o no? Bueno, la saludó y la señora, digamos, también es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y la gente que la rodea, no, me imagino la escena que describes, pero no quiero elaborar especulaciones sobre eso. Lo que sí me preocupa es el mensaje que se está dando a la sociedad y a los propios criminales, ¿no? Que es el conjunto de cosas. El saludo a la señora de mano en su pueblo, a Badiraguato, que ha estado varias veces. La El día del liberación, cumpleaños de su nieto, además en el la, la liberación de Ovidio y otros datos que se han analizado poco, Luis Antonio. Por ejemplo, ha habido por lo menos 4 extraditables del cártel de Sinaloa, entre ellas el tesorero de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que había sido capturado, que había sido solicitado en extradición por Estados Unidos, y los 4 en días previos, y uno de ellos incluso el día previo a que físicamente se extraditaron, salieron caminando, bueno, unos en una ambulancia, una cosa medio cómica, medio pintoresca, de un reclusorio, y otro salió caminando de un reclusorio de la Ciudad de México. Este conjunto de cosas, yo creo que tienen que ser parte del análisis. ¿Y qué está pasando? Que qué señales transmite el gobierno con este tipo de actitudes y qué está pasando de fondo. Es simplemente la quiero llevar tranquila con estos cuates. Eso incluso aplica al grado de perder, por ejemplo, el control de una ciudad como Culiacán, que en el evento de Ovidio quedó demostrado que no era el Estado mexicano quien la tenía en control, sino otros. En fin, muchas dudas. Lo que sí es que, como le dije al propio presidente cuando habló de narcoestado de mi gobierno, oiga, yo no soy el que anda saludando a la mamá de criminales, ni liberándolos por mi cuenta a otros, ¿no? Imagínate que eso lo hubiera hecho yo, de saludar a la mamá del Chapo, de liberar a su hijo que es jefe de un cártel, de que se fugaran reos extraditables. En mi gobierno no hubo uno solo, Luis Antonio, un solo reo que se fugara de cárteles federales, ni un solo homicidio. De cárteles federales en general. De cárteles estatales hubo pues más de 1000, hay estados que tienen como 600 o 300 fugados, pero federales ninguno. Y aquí, curiosamente, se van, pues la víspera de ser extraditados, piezas importantes de uno de los cárteles, ¿no? Y del mismo cártel además, ¿no? Además. Son cosas preocupantes. ¿Qué, en el resumen, en el hubiera, sé que el hubiera no existe, pero ¿qué decisiones son las que más enorgullecen a Felipe Calderón de su paso por la presidencia de México? ¿Y qué decisiones al paso del tiempo quizá hubiera tomado distinto? Bueno, desde luego algunas que están en la polémica hoy en día, ¿no? Concretamente, una decisión que tomamos y que costó una discusión enorme entre los funcionarios de Hacienda y los de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, fue cubrir con el Seguro Popular el tratamiento de cáncer para niños y jóvenes hasta los 18 años. La propuesta original era tratar todos los cánceres para todos, pues era simplemente imposible presupuestalmente en ese momento. Y la decisión fue, bueno, pues tratemos de hacer algo. Entonces tomamos la decisión de cubrir tratamiento, medicinas y hospitalización
para niños y jóvenes hasta los 18 años para cualquier tipo de cáncer. Y eso es una decisión histórica que además se demuestra en una cosa que a mí me emociona incluso al día de hoy al describirla. Antes de tomar esta medida por el Estado mexicano, 7 de cada 10 niños con leucemia, por ejemplo, se morían. Un año y medio después, 7 de cada 10 niños con leucemia sobrevivían, lo cual cambió radicalmente el sistema de salud y por eso me duele tanto la injusticia que está haciendo este gobierno con los niños con cáncer, porque les quitó las medicinas, punto. Se los quitó porque destrozó el sistema de salud, porque destrozó el seguro popular, destrozó los fondos para garantizar esos tratamientos, criticó a los médicos, destrozó a los sistemas de distribución, y entonces ahora no saben ni cómo distribuir medicinas ni las pueden conseguir. Y eso es realmente, me parece, un abuso incalificable, jugar con la vida, literalmente con la vida de los niños, que ya la tenían en una buena probabilidad a salvo. Esto de destruir, por ejemplo, el fondo de gastos catastróficos, que se lo van a engullir ya en el presupuesto de este año y el próximo, ese fondo es precisamente para prevenir las enfermedades a futuro. Bien se dice que la obesidad y el sobrepeso están generando condiciones muy difíciles para México en el futuro. Sí, en el futuro se traducirán en enfermedades renales, por ejemplo, que implicarán la aplicación de diálisis para miles o cientos de miles de gentes. Bueno, esos fondos iban a cubrir eso en el futuro. Si se los van a fregar ahorita comprando cachitos de lotería, literalmente, ¿qué va a pasar con México, no? Entonces, esas decisiones en materia de salud, la construcción de 1,500 hospitales nuevos, ciertamente hay muchos abandonados, pero por favor, ahí están los hospitales, úsenlos, habilítenlos, paguen al personal médico. Con los recursos del Seguro Popular que también destruyeron, podrían pagar personal médico. La obra de infraestructura, la verdad, honestamente, fue sin precedentes. 23,000 kilómetros de carreteras nuevas o reconstruidas, que es la distancia del Polo Norte al Polo Sur, más que la suma de los gobiernos de Fox y Zedillo, y casi la suma de los gobiernos de Salinas, Fox y Zedillo. La verdad, una obra carretera impresionante, muchas cosas de infraestructura. En la propia materia de seguridad, el paso de construir instituciones, ojo, civiles, no militares, como la Policía Federal, con tecnología de vanguardia, con recursos, con sueldos bien pagados, el subirle los sueldos, quintuplicar el sueldo de los soldados y los marinos, por ejemplo, darles becas a sus hijos, son cosas que me enorgullecen mucho. ¿Y qué faltó? Yo creo que a la luz de la destrucción que estamos contemplando, acelerar la construcción de instituciones de seguridad y justicia, por ejemplo, policía y procuraduría o fiscalía, pues debimos haber ido mucho más rápido y no esperar a que actuaran los gobernadores, porque los gobernadores no querían actuar, ¿no? Entonces, estábamos con estos principios, te doy tanto si tú pones poquito, primero 50-50, el paripaso que se llama, luego, bueno, yo pongo 70, luego 30, bueno, 80, pues yo 20, pero ya salgo, reconstruye tu policía, no, hubiéramos metido a recomponer policías y fiscalías en todas partes, vámonos desde el principio. Como no se hizo, como una resistencia de gobernadores, que alguna vez me acusaron de que yo quería tener policías como en Suiza y que eso no se podía, que esto era México y que nuestras tradiciones y pueblo pobre. Pues claro que se podía, que los ciudadanos tuvieran policías y fiscales a la altura del primer mundo, eso se pudo haber hecho y lo hubiera hecho desde el principio. Y pues son de las cosas que surgen después, ¿no? El hubiera no existe, pero bueno, en el análisis te puedo decir que es una de las cosas que pudo haber pasado. No sé si hubiera yo superado la resistencia de los gobernadores, porque había muchos intereses ahí metidos, pero creo que yo en una carta que le escribí al presidente López Obrador, que la publiqué en el libro de Decisiones Difíciles, le digo eso, dedíquele dinero rápido a construir instituciones civiles de procuración de justicia, jueces, fiscales, de policía, que verdaderamente respondan a la necesidad de los mexicanos, y eso va a resolver un montón de problemas adelante, ¿no? Entonces, eso estaría en mi recuento, Luis. Excelente. Y una última pregunta, presidente. Evidentemente, esperas que el fallo del tribunal revierta la decisión del INE. ¿Qué le dices a aquellos que preguntan o que cuestionan que la llegada de México Libre pudiera, quizás sin intención, pero pulverizar el voto opositor y con esto, sin quererlo, terminar favoreciendo al proyecto gobernante?
¿Qué respondes ante eso? Pues primero que no, que México Libre vino a llenar un enorme vacío que están dejando los partidos políticos tradicionales. Nosotros sacamos a la calle y a organizarnos a cientos de miles de ciudadanos que no tienen opciones políticas, que los partidos no les convencen, que su obsolescencia ya es insuperable. Y esos electores que probablemente no actuarían nunca en política y no votarían por nadie, son los que estamos nosotros sacando a la calle, ¿no? En ese sentido, diría también, no es que nosotros estemos debilitando a la oposición, es que no hay oposición. Si algo evidente es que no hay oposición. Nosotros estamos creando la oposición y no solo eso, la oposición más peligrosa para el gobierno de López Obrador, si él mismo lo está diciendo con sus actitudes. Esta persecución no tiene otra explicación del temor que él le tiene a México Libre. Porque si no fuera así, pues hasta aplaudiría que nos dieran el registro. La verdad es que México Libre llegó para hacer la oposición que le hace falta a México y que en el camino ya veremos cómo podemos buscar mecanismos de colaboración con otros partidos, etcétera, superar los obstáculos que, por cierto, los propios partidos tradicionales nos pusieron para que no hubiera competencia de ellos. Es un monopolio de la ineficiencia y de la mediocridad, increíble, o un monopolio opositor dominado por la ineficiencia y la mediocridad. Así que no, nosotros venimos a construir oposición y a hacer la oposición que le hace falta a México y desde luego veremos mecanismos de colaboración hasta donde se pueda para poder verdaderamente corregir el rumbo de México. Porque bueno, volvamos al problema fundamental. México va mal. México va por mal camino. Utilizando una metáfora de Suárez Mier, un economista que estuvo en el Banco de México, que hizo un muy buen artículo, de los 4 caballos del apocalipsis. No lo cito en el orden que lo sugiere, pero no me acuerdo bien, pero un caballo, por ejemplo, el rojo es el caballo de la guerra, como tanto les gusta decir a algunos. La violencia está peor que nunca en México. Los homicidios están en su pico más alto en lo que va del siglo o desde que tiene registro. Más del doble o casi el doble de lo que había, más del doble de lo que había en el segundo año de mi gobierno, por ejemplo, que tanto critica, ¿no? Está el jinete del apocalipsis de la muerte, que es el de la peste, el de la pandemia, ¿no? Oye, estamos llegando a cifras de 70 y tantos mil muertos, que si tú observas lo que se llama el exceso de muertos, habría que multiplicar por 3, de tal manera que ya llevamos fácil 210,000 mexicanos que han fallecido por COVID o por ahí, pegándole a los 200,000. Hay un estudio, por cierto, de un banco muy importante en México que le ha dado seguimiento al COVID, que afirma que si se mide el exceso de muerte, es decir, cuánta gente ha muerto más que el promedio de los 5 años anteriores, México es el país que registra el segundo número de muertos más grande del mundo, de exceso de defunciones. El segundo más grande del mundo. Algo verdaderamente criminal. Entonces es el jinete, el caballo de la muerte. El caballo pálido, digamos, que es el del hambre. Y este hambre se refleja en una crisis económica que sí era inevitable por el COVID, se está haciendo en el mundo, pero que pudo haber sido menos profunda si el gobierno hubiera actuado correctamente y no dejara su suerte a las empresas, que el gobierno siempre habla de empresas y piensa que son sus amigos que van a cenar allá a Palacio. No, señores, empresas son las torterías, las tiendas de abarrotes, las costurerías, las peluquerías, pues que no podían pagarle a los empleados y en lugar de darles condiciones que nosotros pusimos en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, para que se suspendiera la relación laboral mientras durara la emergencia, pagándoles al menos un salario mínimo, pero que no se les despidiera, pues los tuvieron que despedir. Y en México hay más de 10 millones de personas en el sector informal y casi 1 millón en el sector formal, en el Seguro Social, que perdieron su trabajo, en gran parte por culpa del gobierno. Y eso se va a traducir en niveles de hambre, de tal manera que es posible que el número de pobres en México aumente 10 millones más en este año y el próximo. Y que no recuperemos y que lleguemos a niveles de antes de siglo en materia de ingreso per cápita o de principios de este siglo, o que recuperemos el nivel que tuvimos en 2018 hasta el 2025. Y bueno, el cuarto caballo en el apocalipsis, el jinete del apocalipsis es el que va sobre un caballo blanco. No sé si sepas esta parte del apocalipsis de San Juan, que le llaman el vengador, le llaman el conquistador,
y hay todo un debate entre teólogos pero en general es lo que le llaman el anticristo o el falso profeta, para muchos, ¿no? Otros es el propio Cristo, etc. Bueno, pues el falso profeta, pues ya sabes quién es, ¿no? Entonces, estos 4 jinetes del apocalipsis nos llevan a pensar que México va por mal rumbo, que el rumbo hay que corregirlo, que lo tenemos que corregir los ciudadanos, nadie más lo va a hacer, y que más vale que lo hagamos pronto que tarde. Y en esa línea de trabajo, pues está evidentemente México Libre. Oye, y ya ahora sí, la última nada más. En el plano individual, donde esta es la cancha de fútbol, ¿dónde va a jugar Felipe Calderón los próximos años? ¿En la vida partidaria, en el debate público intelectual, en el Congreso de la Unión? ¿Dónde ves a Felipe Calderón haciendo su aporte para el México que se considera debe de construirse? Pues mira, la verdad, no lo sé bien. Yo siento que tengo que contribuir a que esto jale. O sea, evidentemente mi yo interno dice, pues ya vete retirando, porque haz de cuenta que me siento como cada vez que llaman a Cuauhtémoc Blanco a jugar a la selección nacional, ¿no? Pues ya, cuate, ya perdiste, ya no es edad, ya perdiste toque, ya, ¿no? Bueno, y todo, tu época gloriosa. Pues también uno va perdiendo toque, también uno se va cansando, también uno no es de hule, como dicen, de aguantar la presión del gobierno es duro, pero por lo pronto tengo que ayudar. Aquí la presidenta de México Libre es Margarita, yo la estoy apoyando. Si me piden que vaya a un lugar para organizar una asamblea, pues así lo hice en este recorrido maravilloso que hicimos por el país para organizar México Libre. Me tocó verte, por cierto, en alguna ahí en Querétaro, padrísima, no sé, 400 gentes había, una cosa así. Y creo que ese es mi papel como casi de cheerleader o algo así, ¿no? De porrista ahí. Si tengo que jugar, meterme a lo que yo soy de defensa lateral izquierdo que jugué en mis años mozos, lo voy a hacer. Si me toca tirar un tiro, en fin, desde el lado izquierdo, lo voy a hacer, en fin. Pero creo que mi papel más bien es abrir, me gusta la metáfora más bien, no de fútbol soccer, sino de fútbol americano que usaba Manuel Cloutier, ¿no? Que él era tackle en los Borregos del TEC de Monterrey. Y dice que el tackle le tiene que abrir espacio al corredor que viene atrás, y me gustaría ser ese tackle que le abre espacio a muchos chavos, a muchas mujeres que están en México Libre, que traen un empuje brutal, que no tienen la visibilidad, para bien o para mal, que tiene un expresidente o que tengo yo, pues abrirles espacio y que ellos ocupen los espacios públicos. Yo incluso estaba participando en años recientes, modestia aparte, Luis, con mucho éxito en temas ambientales. Fui presidente de la Comisión Global sobre Economía y Clima. Todavía tengo la presidencia honoraria de una comisión súper exitosa que hizo grandes contribuciones para que se lograra el Acuerdo de París, que logró construir modelos de desarrollo económico donde se concilia la reducción de gases de efecto invernadero con crecimiento económico, es decir, rompiendo este falso dilema de que tienes que escoger o crecimiento económico o responsabilidad ambiental. No es cierto que tengas que optar por uno u otro. Sí puede haber crecimiento, alivio de pobreza, generación de empleos y además lucha contra el cambio climático. Ese tema me apasiona. Estoy también en la FIA, donde combino pues 2 grandes pasiones mías, que es el automovilismo por un lado y el responsabilidad ambiental, porque presido la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional del Automóvil, una tarea que me lleva tiempo, etcétera. Sí tengo muchas ganas de de seguir actuando en el ámbito internacional. Hace 3 años cuando Margarita decidió buscar su candidatura y que la bloquearon también a la mala en el PAN, que por cierto ya andan los del propio PAN, ¿eh? El PAN es de los que más intensamente ha bloqueado el esfuerzo de México Libre, y luego andan queriendo ahí, ¿no? Nos insultan y nos difaman, y luego andan queriendo que, ay, no, vamos, por favor, asóciense, etcétera, ¿no? En fin, pero esa es otra historia, no va a haber reclamos por ahí. Entonces yo tomé la decisión de estar más en México, y confirmado el desastre que se viene con el actual gobierno, yo creo que ya nadie le puede escatimar a México hacer lo que esté a su alcance por corregir el rumbo. Yo aprendí de chavo que la política es un deber moral que no tiene que ver con el cargo, si vas a ser o quieres ser o ya fuiste.
es un deber moral. Participar en política es un deber, como me dijo mi papá alguna vez, lo escribo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es la concreción del deber de amar al prójimo como a ti mismo en un país como este. Hacer política con principios es deber, es parte de una ética personal que pues no la puedes guardar en el cajón, ¿no? Entonces es lo que estoy ejerciendo, no sé dónde. No pienso ser candidato porque creo que estas rencores, odios, prejuicios, atavismos con los que me atacan, pues ya no se los quiero trasladar a nadie. Evidentemente que si yo no estuviera en esto, probablemente a México Libre lo dejaban pasar, como dijo alguien, con tapete rojo y todo, ¿no? Pero pues saben que pues que nos tienen temor, esa es la verdad, no nos quieren dejar pasar, y mientras eso pueda ser útil, es decir, que sí le podamos abrir un boquete y ser realmente la oposición que México necesita, yo voy a participar, pues donde me toque, ¿no? En principio no en candidaturas, por lo que te he comentado, pero vamos a ver qué decide el tribunal, vamos a ver qué sigue y paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso. Yo me imaginaba al Tagle abriendo brecha en la Cámara de Diputados, pero bueno, si se da, danos la primicia a nosotros. Vamos a ver, la verdad tampoco creas que se me antoja mucho. Yo creo que el trabajo más difícil que me ha tocado, Luis Antonio, es, después de haber sido presidente, secretario, presidente de partido, candidato un chorro de veces, que gané, que perdí, etcétera. Lo más difícil que recuerdo fue haber sido coordinador parlamentario del PAN en un gobierno panista. Porque éramos 206 diputados, todos iguales en derechos. Entonces yo hacía, antes de cada plenaria, hacía una asamblea de los diputados del PAN, de los 206, que es otro congresote, ¿no? Y a persuadirlos y a sacar por consenso nuestras decisiones. Era bien democrático ese tema. Y luego a salir a dar declaraciones a la prensa, banqueteras literalmente, ¿no? En aquel tiempo los periodistas andaban por todas las curules, y luego a pelear en el debate contra otros partidos, luego a pelear hasta con tu propio gobierno. Fue un desgaste que, digamos, tuve muchas satisfacciones. Recuerdo cuando discutíamos si el comandante Marcos debía usar la tribuna de la Cámara o no. Y recuerdo en la entrevista que le hace Jacobo Zabludowski a Carlos Fuentes fue muy elogioso, muy generoso de este discurso. Hubo grandes momentos y me gusta el debate parlamentario. He disfrutado mucho mis periodos de diputado, pero ya no creas que, pues no sé, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, sí me queda claro que en la Cámara de Diputados hay que armarle un dique al autoritarismo en nuestro país y que la oportunidad es el 2021. Eso lo tenemos bien claro aquí en México Libre. Presidente, pues nada más que agradecerte tu tiempo, tus respuestas. Hablamos de todos los temas con libertad. Quiero reconocértelo, que no hubo ninguna limitante a tocar cualquier tema. Y creo que este tipo de darle a la gente tu visión en cada uno de los temas, en donde eres centro en muchos de ellos de la discusión pública nacional, ayuda a un intercambio mucho mejor del debate público. Te lo quiero agradecer. Observatorio Ciudadano es una casa que siempre estará abierta para ti y extensivamente para México Libre, los compañeros que quieran expresarse o comunicarse a través de nuestro espacio, tendrán siempre las puertas abiertas. Y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Luis, que te mejores, cuídate mucho de salud, te necesitamos. Y también una reflexión sobre esto. No creas que me divierte mucho el rol de ave de tempestades, ¿no? A veces quisiera pasar totalmente inadvertido y no generarle ni los afectos ni los odios que genero a mucha gente, pero pues así me tocó vivir, ¿no? Y como dice un poema de Benedetti que yo cito frecuentemente, que canta mi compadre David Filio, bueno, mi amigo David Filio de Mexicanto, la idea es que no te salves, ¿no? Puedes tú en la vida retirarte a un rincón tranquilo, dice la canción, y entonces no arriesgarte,
soñarte sin sangre, jugar sin miedos, dejar el camino a un lado, o no salvarte y seguirle y hacer lo que te toca hacer. Y entonces vas a pagar un precio muy grande. Y creo que vale la pena vivir, aunque se paguen costos tan grandes, por hacer lo que yo considero que se debe de hacer. Aunque no necesariamente es muy placentero de vez en cuando. Sobre todo cuando tienes una maquinaria de un gobierno autoritario atrás de ti. Mis respetos para eso, y en ese combate contra el autoritarismo estamos del mismo lado. Muy bien. Saludos a todos en Observatorio Ciudadano. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.